Vamos a reanudar la grabación. Buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan, ¿verdad? Y se van a ir incorporando progresivamente a esta charla. Mi nombre es Verónica Barraza, soy la directora de la Escuela de Educación, de Educación Diferencial de la Universidad de las Américas y estamos muy contentos de poder recibirlos en esta charla que se llama Neurociencias, Aprendizaje y Diversificación. Hoy día nos acompaña nuestra expositora, la profesora Jacqueline Garrido. Nos acompaña también el secretario académico de la Escuela de Educación Diferencial, el profesor Francisco Pérez Marchán. Y les comento que con esta charla vamos a conocer qué son las neurociencias, qué es la diversificación y también cómo estos dos elementos pueden ayudarnos a transformar la docencia actual. La charla en donde nuestra expositora Jacqueline va a desarrollar también aspectos sobre estrategias inclusivas en el aula basadas, ¿cierto?, en este elemento tan importante como la neurociencia. Jacqueline es profesora de educación diferencial, mención trastorno específico del lenguaje de la Universidad de Concepción, es psicopedagoga del Instituto Profesional Los Leones y magíster en neurociencias de la Universidad Mayor. Sin más, le quiero dar el pase a Jacqueline, agradeciéndole, por supuesto, el trabajo que hace en nuestros diplomados, en nuestros postítulos, y vamos a escuchar con mucha atención entonces su charla. Buenas tardes, Jacqueline. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Verónica, por la presentación. Francisco, buenas tardes. Bueno, hoy día, ¿qué nos convoca? Nos convoca un poco conocer aspectos que están relacionados con la inclusión, aspectos que están relacionados con el aprendizaje y la diversificación. Les voy a contar un poquitito que el foco de esta charla inicialmente es el aprendizaje. ¿Por qué quise variar lo que generalmente uno habla cuando va a las charlas de diversificación? Porque siento, como profesora de neurociencia, que algo está al debe en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Efectivamente, conozco, y yo sé que ustedes saben bastante porque son ya profesores titulados, sobre diversificación, quizás conocen sobre neurociencia, pero hoy día vamos a ver un tema que a mí particularmente me apasiona mucho y espero que a ustedes también. ¿Qué vamos a ver hoy día? Primero vamos a comprender qué es aprender, pero aprender en el fondo de lo que significa un proceso neurobiológico. Porque cuando nosotros hablamos acerca de diversificación, pensamos cuál es el objetivo de este proceso. Finalmente, siempre es lograr que nuestros alumnos aprendan. Pero ¿cómo yo sé que mi alumno está aprendiendo? ¿Qué estrategias son las que me sirven para que él aprenda? ¿Y por qué este aprendizaje debe ser individualizado y personalizado? O sea, tenemos muchas ideas acerca de lo que es aprendizaje, pero hoy día vamos a trabajar con un autor que a mí me encanta, que es Stanislas Dejen, y del cual se está hablando bastante actualmente porque él hizo como una revisión de todos los procesos de aprendizaje y generó un postulado teórico que tiene bastante fuerza en el proceso de aprendizaje actualmente. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si ustedes se fijan, el aprendizaje desde la fisiología significa cambios estructurales en el sistema nervioso. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, inicialmente tenemos dos estructuras cerebrales, tenemos dos cerebros, todo el mundo me va a decir sí. En la parte de arriba lo que pueden observar es materia blanca, sustancia blanca, mielina, en zonas en las que deben estar las estructuras organizadas para el desarrollo de la lectoescritura. ¿Por qué para mí es importante o por qué para ustedes debería ser importante esto? Porque en esta imagen donde está de rojo aquí arribita, lo que podemos ver en el lóbulo temporal, parietal, bueno, y lóbulo prefrontal, estructuras organizadas para desarrollar el proceso de la lectoescritura. Si yo giro y veo la cara posterior y anterior de este cerebro, me voy a dar cuenta que las estructuras están absolutamente organizadas. Esta imagen es de un niño de 4 a 5 años. ¿Qué es lo que tengo abajo? Abajo tengo la misma fotografía o la misma tomografía, pero de un niño que ha sido expuesto a
muchas horas de pantalla y uso de celulares y uso de portátiles. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que sus estructuras que deberían estar preparadas para la lectoescritura están absolutamente desorganizadas. Y esto es solo un ejemplo. Estamos hablando de lectoescritura. No vamos a hablar de autorregulación, no vamos a hablar de flexibilidad, no vamos a hablar de memoria de trabajo, no estamos hablando de atención, no estamos hablando de esos procesos. Estamos hablando de un proceso que se desarrolla en el colegio, que es el proceso de la lectoescritura, o sea, la adquisición de esta competencia. Entonces, ¿cómo cambia el cerebro? Y aquí ya lo pudieron ver, o sea, el efecto que tiene la pantalla en un niño de 4 o 5 años es algo visible, ¿cierto? Es algo que nosotros podemos constatar con una tomografía, con un estudio, o sea, existe realmente una modificación neuronal en el sistema nervioso, vale decir, el cerebro. ¿Qué es lo que, cómo cambia el cerebro? El cerebro cambia porque se reorganiza la actividad neuronal. Ustedes vieron que las estructuras de la imagen de abajo estaba absolutamente reorganizada o desorganizada, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer el educador en este caso? Trabajar en en las conexiones de este niño para volver a organizar este proceso. ¿Cómo cambia el cerebro? Las conexiones neuronales responden a los factores ambientales, la alimentación, la familia, el contexto educativo. Por todo eso es que el sistema nervioso o las conexiones neuronales cambian. ¿De qué depende? De la estimulación sensorial, del contacto con amigos, depende del desarrollo de la carga genética, de qué sé yo, de todo lo que rodea a este niño cuando es pequeño. ¿Cuándo es más factible hacer modificación a la estructura cerebral? Bueno, ya lo vimos, cuando son más pequeños, porque están más permeables a muchos procesos que van a ser base para muchos otros que se van a desarrollar durante la vida. ¿Cómo se llama este proceso? Y aquí me gustaría que ustedes vieran que la neuroplasticidad es un proceso que parte en la etapa intrauterina y se da alrededor de toda la vida. O sea, hasta que nosotros ya nos estamos en este planeta, tenemos la posibilidad plástica de volver a reorganizar aquellas estructuras que no estamos utilizando. ¿Por medio de qué procesos? Primero, en primer lugar, por una neurogénesis que se produce mayormente durante la etapa feta, antes de nacer. Después, a través de de las sinapsis que se producen durante todo el proceso del desarrollo del sistema nervioso. ¿Qué pasa? Que algunas sinapsis se van reforzando y otras se van debilitando. ¿Qué cosas pasan cuando uno eh, hace que estas sinapsis sean más reforzadas o van disminuyendo? Les voy a contar algo. Yo aquí, en esta imagen, no sé si la pueden ver, tengo a mi yo de actual, ya de que tengo ahora, y a mi yo de eh, 4 o 5 años. Estas sinapsis para la escritura de mi nombre están absolutamente reforzadas. Lateralidad, mano derecha, práctica, muchas horas de práctica. Por lo tanto, soy capaz de escribir mi nombre sin ningún problema y de forma fluida y en poquito tiempo. Sin embargo, lo que pasó acá abajo es que la sinapsis para mi mano izquierda, que fue con la que hice esta escritura de acá, obviamente se dejaron de utilizar. Yo no necesité ocupar mi mano izquierda para seguir escribiendo mi nombre. Esta sinapsis es una sinapsis reforzada y así muchos procesos que se dan durante la vida. Esta sinapsis de acá es una sinapsis que se dejó de realizar, pero que sí tuvo su práctica, porque inicialmente los niños hacen escritura con ambas manos hasta que definen su lateralidad. Ahora, ¿por qué es importante reforzar ciertos procesos durante la vida? ¿Por qué es importante? Porque el cerebro tiene un principio de utilización de recursos y de utilización de recursos y de otros dejarlos. O sea, maximizar los beneficios de un recurso. Aquellos que no utilizo, los deja de utilizar porque da espacio a otros procesos. Por eso es que se produce este efecto de una plasticidad positiva o rehabilitadora o fuerte frente a una sinapsis que va a ir disminuyendo durante la vida. Nosotros podemos ver lo que es la plasticidad, sí, efectivamente, la podemos ver, se observa. De hecho, esto es un aprendizaje de neuronas antes de la estimulación, neuronas que se estimularon después de de una estimulación cognitiva y meses después también nosotros podemos ver que hay una arborización dendrítica de estas conexiones neuronales.
Otro aspecto significativo ya desde la base fisiológica es que esto no solamente ocurre a nivel de estructura, sino que también a nivel de moléculas. Hay mayores conexiones entre neuronas, hay mayor nacimiento de espinas dendríticas, hay mayor conectividad y produce lo que conocemos finalmente como arborización dendrítica, que es el fortalecimiento de esa arborización, es lo que es la estructura sináptica sobre la cual descansa el aprendizaje. Pero ¿para dónde va esta profesora que habla de neurociencia y les dice y les cuenta? Bueno, yo les quiero contar algo. El aprendizaje es el proceso por el cual adquirimos nosotros el conocimiento del mundo. Y la memoria, que son indisolubles, este es un matrimonio para toda la vida, es la medida de lo adquirido. ¿Cómo es que adquirimos esto nosotros y por qué es tan importante para la diversificación esto? Primero que todo les voy a contar que Stanislas Dejen, que es la persona que yo les comenté inicialmente, él plantea que existe un modelo de 4 pilares para el aprendizaje. Fundamental conocerlo para todos los profesores, porque si yo quiero trabajar de forma personalizada con el estudiante, tengo que ser consciente de que sus diferencias existen, ¿cierto? ¿Qué es un modelo mental? Un modelo mental es aquello que construyo en esta base fisiológica, neuronal, respecto de lo que me rodea y de lo que yo percibo y de lo que soy capaz de procesar como ser humano. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a mis estudiantes qué es lo que ven acá, la mayoría de ellos me dice, bueno, una mujer, un hombre, hay una pareja. La mayoría, por su experiencia, por los años de vida que tienen. Sin embargo, si yo se lo preguntara esto a un niño de 5 años, lo que vería el niño de 5 años y lo que espero que vea son delfines, porque su experiencia con la imagen anterior no corresponde a su nivel etario. Acá igual, muchos niños ven inicialmente leones porque tienen experiencia de leones, pero quizás hay otra persona que sí distinga que son árboles. ¿Se fijan? Cómo los modelos mentales dependen del contexto, de la edad, de las relaciones, de la vida en el fondo, que son construidas en esta base fisiológica que vimos inicialmente. Yo aquí siempre pregunto, ¿qué ven primero, la boca o el gallo? Algunas personas me dicen el gallo, otros la boca. Un modelo mental distinto. Y esto no es distinto a lo que tiene el profesor en la sala. El profesor en la sala, cuando plantea una estrategia o una actividad, tiene esto mismo. Dice, voy a plantear esta actividad y espera que todos sus alumnos, los 35 o 40 que tienen la sala, vean lo mismo que él está trabajando en la sala. Sin embargo, por lo que pudimos ver ahora, ya nos damos cuenta de que cada uno construye un modelo mental a partir de su experiencia. Por lo tanto, el profesor no debería esperar que todos vieran lo mismo, ¿cierto? ¿Qué es aprender desde esta perspectiva? Es construir un modelo del mundo exterior. La información que recibimos la transformamos en algo útil, en algo que nos va a servir para adaptarnos a lo que es el desarrollo de la vida, ¿cierto? Entonces, si la señora de acá ve, la señora del lado izquierdo ve un gatito amoroso y tierno, con su experiencia de vida, el caballero del lado derecho, para mí, ve objetivamente un cazador, ¿ya? Cada persona construye modelos mentales propios y bajo esa perspectiva, cada persona construye el aprendizaje de acuerdo o influenciado por estos modelos mentales. ¿Qué determina lo que está construido? La genética, la familia, el contexto personal, la creencia, mis valores, qué sé yo. Todo lo que me rodea está disponible en este modelo mental de la realidad. Entonces, los modelos mentales se sustentan en millones de conexiones de redes que tiene el ser humano. Nacemos con alrededor de 100.000 neuronas, tenemos 86.000 más o menos ahora, en millones, esto se da un cuatrillón de veces de conexiones. O sea, imagínense la cantidad de redes y construcciones que tenemos de cada modelo mental de lo que nos rodea, ¿ya? De lo que es el frío, de lo que es el calor, de lo que es esta clase. Para todo tenemos un modelo mental. Estas representaciones de realidad nos ayudan a nosotros a comprender la realidad, ¿ya? ¿Qué hacemos con estas representaciones de la realidad para aprender? Las convertimos en predicciones, es decir, cuando se plantea un aprendizaje, nosotros vamos al modelo mental que tenemos, lo revisamos, decir, sí, puede pasar, no, no puede pasar,
Ok, no lo hacemos así consciente, lo hacemos de forma inconsciente. Y vemos si esta predicción es correcta o no con lo que yo tenía de acuerdo a mi modelo mental. Si no es correcta, la ajusto, ¿ya? Y si es correcta, la incorporo a mi acervo de conocimiento. Entonces, lo que tenemos en la sala, queridos colegas, es una cantidad increíble de modelos mentales propios. Cada niño se enfrenta al aprendizaje con esta construcción personal, individual y que no es transferible. Em, em, la, Tomlinson dice que uno no puede transferir competencias a otra persona. Yo no puedo transferirle a otra persona las competencias que tengo. Tengo que enseñarle a que la persona construya sus propias competencias. Eso sí lo puedo hacer. Eso sí sería la tarea del profesor. ¿Cómo aprendemos entonces? Sí, no somos solo cerebro, nosotros somos cuerpo y cerebro. Esto es indivisible. Actualmente la tendencia es a decir que el cuerpo es tan importante y primordial como el cerebro para el aprendizaje. ¿Ya? Somos introspectivos, pasamos casi el 90% del día dentro de nosotros, pensando. En este minuto alguna persona está divagando o alguna persona está en otro espacio-tiempo pensando en que ya la profesora ha hablado mucho rato o a lo mejor pensando en algo de lo que yo he dicho. Somos emocionales, siento, o sea, el sentir es lo primero que nosotros tenemos en la vida y es con lo que nos manejamos en todos los espacios. O sea, no hay teórico actual que nos diga que las emociones no son un factor predominante y fundamental en el proceso de aprendizaje. No solamente en la clase, sino que en la vida entera nosotros la enfrentamos a través del pensamiento, de las emociones. No es el tema de esta charla, de esta pequeña charla, pero si ustedes quieren saber algo sobre emociones, pueden empezar, por ejemplo, lo que dice Damasio. Damasio dice que la toma de decisiones, que es algo tan frío y calculador que nosotros desarrollamos alrededor de los 30 años, incluso eso se toma con un componente emocional mayoritario. O sea, la toma de decisiones de la vida está basada en un constructo que parte a partir del sistema emocional. Somos motores, aprendemos con todo el cuerpo. Elementos tan significativos como el crecimiento el factor de crecimiento de las neuronas se desarrolla con el aprendizaje motor. ¿Ya? Vamos a ver que la actividad cognitiva es fundamental para el reconocimiento de la multisensorialidad, por ejemplo. Somos multisensoriales. Necesitamos que el aprendizaje o la enseñanza se produzca a través de la mayor cantidad de vías sensoriales posibles. ¿Ya? Aquí no vamos a hablar de neuromito, pero ya sabemos que somos seres multisensoriales. ¿Quién es Stalin Dejen? Bueno, él es un Nobel en neurociencia, desmontó la mayoría de los mitos acerca de cómo aprende el cerebro y cuál es el método más eficaz. Y él señala efectivamente que existe un modelo de 4 pilares que de alguna manera se toca con muchas otras teorías, pero que viene como a organizar la estructura de cómo podría ser o cómo trabaja este proceso a partir de los modelos mentales. ¿Qué es lo que dice primero Stanislas Dejen? Primero que el primer pilar del aprendizaje, y eso no lo dice solo él, lo dice Cande, lo dice Francisco Mora, lo dice César Bono, lo dicen todos los teóricos de neurociencia, que la atención es lo primero que nosotros tenemos que secuestrar del estudiante si queremos que éste aprenda. ¿Ya? Un segundo pilar es el compromiso activo. O sea, un aprendizaje solo se logra si nuestro estudiante está absolutamente implicado en la tarea que estoy mostrándole. ¿Ya? Un tercer pilar, y que para mí viene entrando con mucha fuerza, si esto fuera una carrera, yo diría que el error como parte del proceso de aprendizaje incluso tomó mayor fuerza con la incorporación del decreto 67, ¿ya? En donde da un tiempo bastante, o sea, le da bastante relevancia al hecho de hacer las retroalimentaciones. El error es casi un sinónimo de aprendizaje, dice Stanislas Dejen. Finalmente, un proceso de consolidación que está dado por la multisensorialidad, la actividad y el sueño como un elemento significativo para el aprendizaje. En primer lugar, la atención. ¿Dónde nosotros encontramos la atención? Bueno, Posner y Petersen hicieron este modelo que está revisionado, está actualizado, tiene más elementos, pero con este nos vamos a quedar hoy día.
dice que tenemos una red de alerta, que es aquella que la profesora de parvulario prende cuando toca una campana o cuando hace subir la voz, es aquella que nos hace inmediatamente estar así, atentos. Después tenemos una red de orientación, que es la que nos permite focalizar hacia la tarea. Y finalmente tenemos una red ejecutiva, que es aquella que se va entrenando durante la vida. La red ejecutiva es la que necesita el docente para que el estudiante aprenda. La red de alerta es involuntaria, ¿ya? Su ubicación estructural es más bien de áreas que son bajas de procesamiento bajo en el cerebro. Indica cuándo prestar atención y cómo adaptar nuestro sistema de vigilancia a esto que está pasando. Nos mantiene como en un umbral de atención mínimo, ¿ya? No necesita usted, profesor, mayor elemento que alzar la voz, hacer sonar algo, traer algo interesante, curioso, que sea rápido, para lograr que el estudiante logre estar atento, ¿cierto? Ahora, ¿de qué depende de que el estudiante, además de lograr estar atento, lo mire y mire la tarea que usted está haciendo? Depende de, efectivamente, de esta red, que es la red atencional que se orienta, que se estructura en el cerebro a nivel de parietal. Bueno, otras estructuras también participan. Recuerden que el cerebro trabaja de forma integrada. No trabaja un 10%, trabaja 100%, solo que a distinta demanda. Prestar atención a un interés y amplifica cada objeto. O sea, en este minuto, si usted está viendo esta charla, seguramente todo lo que están pasando cosas pasan alrededor de usted. Pero como está atendiendo a lo que estamos haciendo, todo lo demás deja de ser interesante porque está utilizando esta red de orientación. Finalmente, la red que todos los profesores apelamos a tener en nuestras clases, que es la red de atencional ejecutiva. ¿Ya? Aquí es cuando usted utiliza sus funciones ejecutivas, todo lo que tiene disponible para el aprendizaje, cuando es capaz de focalizar, seleccionar y utilizar y además determinar la cantidad de procesos que debe hacer de acuerdo a la tarea que está haciendo, ¿ya? Es una tarea absolutamente controlada por el individuo y les digo que además se puede entrenar con los estudiantes. ¿Qué otro pilar señala Stanislas Dejen que es importante tener presente? Primero que todo, el compromiso activo y la curiosidad. El cerebro tiene un área de procesamiento para la curiosidad, para aquello que me motiva, ya que está relacionado con el circuito de recompensa. ¿Ya? La motivación se activa por este circuito de recompensa mediado por los procesos atencionales. ¿Ya? Solamente un cerebro activo, dice Dejen, logra aprender. ¿A qué llama él un cerebro activo? Es un cerebro que es capaz de colocar en la palestra de su interés modelos mentales de lo que estamos viendo, ¿ya? O sea, constantemente, si estoy interesado en aquella tarea, voy a estar construyendo, prediciendo, hipotetizando respecto del modelo mental que yo tenía y lo voy a estar contrastando con la información que la docente me está entregando. ¿Es fundamental la generación de modelos mentales? Sí, es fundamental porque lo tenemos, ¿ya? Un organismo pasivo, dice Dejen, no aprende. Cuando yo tengo una niña que es capaz, como en este ejemplo, de cuestionarse, ¿ya? Y además plantearse ante una pregunta, en este caso la flor, varios modelos mentales respecto de una situación, en diferentes circunstancias va a ser un organismo que aprende, se está implicando. ¿A dónde vamos con esto? A que Dejen dice, por ejemplo, que cuando yo trabajo el significado del aprendizaje profundo, voy a lograr reales aprendizajes con mis estudiantes. Si solamente me quedo en el primer modelo, que es la forma, en la forma de mamá, en las líneas de mamá, y no apelo al significado, no voy a lograr aprendizajes profundos. En este sentido, ¿cómo trabajar el aprendizaje para lograr implicancia? Primero que todo, el aprendizaje siempre tiene que ser graduado, estructurado, explícito. Usted le tiene que explicar al estudiante qué es lo que va a hacer, para qué lo va a hacer y cuál es la meta de aprendizaje que tiene que lograr. ¿Ya? Esto no es copiar el objetivo de aprendizaje de la pizarra, es que los niños entiendan en su nivel para qué están haciendo aquello que el profesor les está enseñando en la sala. ¿Ya? ¿De qué manera se aprende? Dejen dice que principalmente a través de la práctica.
¿ya? Hay que perseverar en la práctica y en este sentido cabe señalar que ningún aprendizaje se logra, o sea, todos los aprendizajes se logran, pero tiene que ser con esfuerzo. Cuando el niño comprende o visualiza que para aprender algo tiene que esforzarse, el compromiso con aquello que está aprendiendo es mayor. ¿Qué características tiene que tener este compromiso activo? Y aquí yo agrego otros contenidos que me parecen sumamente importantes de tener presente. Primero, que la demanda de la tarea tiene que estar acorde a la realidad del niño, ¿ya? No puede ser algo que supere al niño porque si es muy alta, no va a querer hacerlo, o si es muy baja, lo va a desanimar. Por otro lado, la mentalidad de crecimiento que hay que manejar para que los niños comprendan que pueden modificarse a sí mismos, ¿ya? No porque el papá haya sido malo para matemáticas, el niño también va a ser malo para matemáticas, ¿cierto? Hay que tener mentalidad de crecimiento. Y finalmente, la sobrecarga cognitiva. Esta tiene que ser adecuada a la capacidad del niño. Hay muchos estudios actualmente respecto de lo que es la sobrecarga cognitiva y de lo que es capaz de procesar un estudiante en su memoria de trabajo inicialmente para iniciar la tarea. Recuerden que la memoria de trabajo es aquel proceso cognitivo que nos permite a nosotros retener, manipular y utilizar información inmediata. Si nosotros sobrecargamos al estudiante con mucha información, seguramente a él la demanda le va a parecer excesiva y va a abandonar el estudio. Por lo tanto, no se va a producir el compromiso. Vale decir, la motivación también. O sea, el componente emocional es sumamente significativo en este proceso. Un tercer pilar que para Dejen es fundamental es el error. Aquí tenemos, me parece que el puente Caucau era el que falló. Bueno, el error es la forma más natural de aprender y yo dejé la cita, la página para que ustedes lo revisen. Él dice que errores y aprendizaje casi son sinónimos, ¿ya? Porque cada equivocación ofrece una oportunidad. Valorar el error significa que el profesor debe de alguna manera mirar a sus estudiantes y dejarlos que se equivoquen, no una vez, no 10 veces, las veces que sea necesario para que él pueda retomar su camino, hacer un análisis eficiente de este proceso y llegar a una solución por su cuenta. Aquí yo puse algunas imágenes de algunos, no sé si existe la palabra erroristas, pero sí existen personas que se han esforzado mucho para lograr una meta y por lo menos en la película, en 50 citas, la persona fracasa 49, llega a las 50 y lo logra. En Los Minions, ustedes han visto quizás esta película que a mí me parece muy divertida, ellos fracasan con muchos villanos hasta que llegan al adecuado. Incluso Henry Ford decía que el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. Sí, porque de alguna manera revisé los pasos que hice, los corregí y voy a volver a plantear una solución. Revisé mi esquema mental, me di cuenta de que estaba equivocado y lo voy a volver a reorganizar. En este sentido, el feedback o la retroalimentación debe ser, por sobre todo, amable, debe invitar a hacerse. Y aquí es donde Dejen dice, colocar una nota no tiene sentido para decirle al niño que te equivocaste. Lo único que genera eso es que el niño se sienta frustrado, sienta que realmente no es capaz y quizás por ese mismo hecho no intente ni siquiera volver a intentar este proceso. Por eso es importante detectar el error, explicar ya a grandes rasgos para que el niño en su propio proceso corrija a su profesor y corrija lo que hizo mal y el profesor debe mostrar la ruta de aprendizaje, no hacérsela ni tampoco llegar por su cuenta a la meta. Es como cuando estamos en clase y decimos, ya Juan, 3 más 3 y Juan está constantemente construyendo un modelo mental, pero el profesor, bueno, no por tiempo dice, bueno, 6 termina el profesor y no deja que el estudiante responda en el tiempo que tenía pensado él para responder. ¿Ya? Esto es importante. Stanila dice además que el error debe ser altamente valorado. O sea, que en este punto Tomlinson, Anafores y todos los grandes teóricos de la educación dice que valorar el error o colocar una nota después de que un estudiante ha corregido su error va a generar inmediatamente una mejor predisposición hacia el aprendizaje.
¿ya? Así que ojo con aquellos procesos en los cuales nosotros calificamos y cerramos un proceso. O sea, aquí la evaluación formativa debe ser fundamental, fundamental y llevada a cabo. ¿Qué hacemos nosotros con lo que nos equivocamos? Predecimos, simulamos y corregimos constantemente, ¿ya? Constantemente estamos, el cerebro crea lo que piensa que puede ser, después revisa si el modelo mental está adecuado y ve si este se ajusta a la realidad del mundo. Una de las tareas de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso en realidad, es estar constantemente en un proceso de adaptación. Tengo que ver si aquello que resolví me sirve o no para adaptarme al mundo. En esa constante ir y venir es que nuestro cerebro y nuestro cuerpo entero está trabajando todos los días en el proceso de aprendizaje. Aquí hay un teórico que a mí me encanta, que es Gregorio Luri. Les dejo seguramente después les vamos a poder pasar la presentación, pero ahí está su charla completa en donde él dice que el buen maestro descubre la mejor versión de sus alumnos, ¿ya? Desde ahí, que la mejor versión esté construida a base de la capacidad de reponerte ante un error. Un cuarto pilar del aprendizaje es la consolidación. Tenemos un mecanismo molecular de almacenamiento de la memoria implícita y explícita. Hay estructuras cerebrales preparadas para eso, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros aprendemos? Primero por la multisensorialidad, tenemos que tener experiencias repetidas, tenemos que tener tiempo de práctica, tenemos que tener la capacidad de reponernos ante error, pero también la capacidad de construir recuerdos. Y estos recuerdos se construyen a partir de la memoria implícita y explícita. Lo implícito es aquello que hacemos automático. Por ejemplo, inicialmente la escritura es un proceso que es muy demandante en relación a procesos cognitivos. Sin embargo, la memoria explícita es aquella memoria en que nosotros trabajamos conscientemente, es la memoria con la que trabaja el profesor. En relación a la escritura, comienza a ser primero muy demandante, pero después la construimos en un proceso automático. La memoria explícita, por su parte, depende de una potenciación sináptica a largo plazo. Aquí dice que cuando yo tengo un sustrato neural construido y dispara ante un estímulo, esos estímulos refuerzan ese sustrato neural, ¿ya? Lo que se conoce como la potenciación de largo plazo y lo que me ayuda a construir memoria explícita, que es la memoria del colegio, la memoria del contenido que trabaja la profesora, la memoria de la fecha, aquello que yo logro traer como recuerdo, ¿ya? Por otro lado, la memoria implícita es aquella de los hábitos. El que yo pueda caminar, el que yo pueda correr, el que pueda andar en bicicleta, constituyen aspectos de esta memoria implícita, que no me doy cuenta, pero la tengo, la utilizo. Por ejemplo, voy a hablar de esto de la escritura. Un niño en el primer año tiene o utiliza bastantes recursos cerebrales, lo podemos ver aquí físicamente, pero son cognitivos, para el desarrollo de la lectura. Ocupa muchos recursos cognitivos, ¿ya? Ahí están las áreas, región parietal, temporal, frontal, qué sé yo. Por otro lado, cuando este niño ha terminado la escritura, podemos ver que utiliza mucho menos recursos porque ya el otro proceso está automatizado, ¿ya? Lo que se conoce como la ruta léxica de la lectura. O sea, la demanda de utilización de recursos cerebrales es mucho menor. ¿Qué otro aspecto es fundamental al momento de querer consolidar un aprendizaje? Bueno, Stanislas dice que el sueño. Se hizo un estudio con ratas a las cuales se les estaba midiendo el procesamiento de la atención, de la consolidación de ciertos procesos, y se descubrió que durante la noche el hipocampo, que es aquella estructura del cerebro que trabaja en la recuperación de recuerdos explícitos, trabajaba mucho más que dentro del día. O sea, tenía una activación significativa mientras dormíamos. ¿En qué fase pasa eso? Principalmente en la fase de no REM, que es la fase de sueño profundo, ¿ya? Hay otras memorias que son las de los hábitos que se consolidan en el sueño REM, que es un sueño menos profundo. Bueno, hay un Word para que lo voy a dejar para jugar y me voy a ir al tiro al tema para hacer la relación con lo que es diversificar para incluir. ¿Por qué quise primero hablar de procesos de aprendizaje antes de irme a lo que era la diversificación?
Porque para mí, o yo creo que para todas, es importante conocer cómo una persona, cómo un niño se enfrenta a un proceso de aprendizaje, ¿ya? Hay variables que definen el aprendizaje de cualquier persona dentro del aula, y esto no lo digo yo, lo dicen los teóricos, los científicos dicen, que los cerebros de esta especie son todos iguales. Tengo las estructuras de, de Juan, de Pedro, tengo las mismas estructuras. Por lo tanto, podría yo pensar que el talento puede desarrollarse de igual forma en cada persona, ¿ya? ¿Qué es lo que distingue entre una persona y otra? ¿Ya? La forma única en la que se conectan. Aquí, por ejemplo, hay cerebros de hombre y de mujer y están conectados de manera única. Esto del proyecto Conectomas que se está haciendo para distinguir cuáles son las conexiones entre los procesos neuronales de algunas tareas cognitivas, ¿ya? Y se detectó que habían diferencias en algunos procesamientos entre hombre y mujer, ¿ya? Hombre y mujer, para que vean. ¿Qué otra cosa define que una persona pueda lograr un aprendizaje? Primero que todo, lo que hablé inicialmente, que los cerebros son plásticos. Se modifican con el ambiente, con el contexto. Hay una epigenia, claro, existe una base genética, pero principalmente existe esta modificación por las experiencias que soy capaz de proveer como docente o como madre o como cuidadora de este niño en el ambiente. Un aspecto significativo es que el aprendizaje es un porcentaje bastante alto inconsciente y menos alto de lo que somos conscientes. Esto es porque tenemos una red por defecto que actúa entrando y saliendo de lo que es la atención permanente, ¿cierto? Tenemos una atención ejecutiva que está totalmente secuestrada para el aprendizaje, pero por otro lado tenemos una red por defecto que se apaga de todo lo que está y nos permite a nosotros divagar. Estamos constantemente divagando como con el diálogo interno, ¿cierto? Cuando yo siento que es un buen ejemplo para explicar la red por defecto es cuando uno maneja o conduce un auto o cuando hace alguna tarea y no te das cuenta cómo llegaste de un punto a otro, ¿ya? Hiciste una tarea de forma automática, pero estabas divagando absolutamente por la vida sin darte cuenta ni conscientemente de lo que estabas haciendo. ¿Qué otro elemento es importante para trabajar la diversificación en el aula y algo que se detectó en una investigación que se hizo en 2018, me parece por la OCDE, que decía que la primera variable que afecta al proceso de aprendizaje es la colaboración del profesorado y la actitud del profesor. ¿Ya? La actitud del profesor, la visión de enseñanza del profesor, las creencias de saber cómo estoy, qué soy, cómo enseño, qué es lo que me interesa a mí, qué objetivos son los que tengo como docente, todo eso es lo que afecta principalmente en el proceso de aprendizaje. Y vale decir que por lo menos en el caso de los PIE está comprobado que el trabajo colaborativo en el aula permea y permite un mayor trabajo en base a la diversificación. O sea, llegamos a más alumnos cuando trabajamos colaborativamente con el docente de aula. Eh, ¿Qué otra cosa es importante? Es el respeto por la jerarquía de los procesos. ¿Ya? Aquí muchas veces, por efecto currículum, necesidades escolares, qué sé yo, nos saltamos procesos cuando estamos trabajando con nuestros estudiantes. Y nos saltamos cosas tan importantes como habilidades que deben ser, por ejemplo, conciencia fonológica que se desarrolla en pre-kinder, kinder, primero básico. No la vimos y vamos al tiro a la lectoescritura de la grafía, ¿ya? O el cálculo, el procesamiento de precálculo, nos saltamos, no la vimos y vamos al tiro inmediatamente al número. O sea, no saltamos procesos. Aquí es importante, y desde neurociencia se dice, que debes respetar la jerarquía del trabajo con los niños. Más en las diferencias de un niño en la sala no son ni menos ni más. Es decir, un niño no es menos ni más que otro, sino que es diferente. Ha llevado sus procesos de desarrollo y habilidades por la vida de manera diferente. Y es tarea del docente definir aquello que el alumno puede realizar en función de las habilidades que tiene. Aquí nos llaman, por ejemplo, los actores a trabajar con las taxonomías, ¿ya? No puedo ir a crear si antes no he pasado por el análisis, por la síntesis, por la construcción de opiniones respecto de un proceso, ¿ya? Y la tarea del docente actualmente es acompañar el desarrollo de estos procesos. ¿Qué otro aspecto significativo se dice desde neurociencia para trabajar con la diversificación?
que este debe ser enseñado conociendo el órgano de aprendizaje. Aquí no es que llamemos a los profesores a que se constituyan en neurocientíficos ni especialistas en neurociencia, sino que simplemente deben comprender que este proceso implica una serie de factores cognitivos, emocionales, conductuales que están en desarrollo y que cada etapa tiene características distintas. Otro aspecto significativo y el que a mí más me gusta es que el proceso de aprendizaje es global, no solo porque considera todo el cuerpo, no solo porque considera todo lo que tú te puedes definir como ser humano, sino porque también afecta a todo el cuerpo, ¿ya? Cuando un niño está atrasado en lectoescritura, y voy a poner este ejemplo que siempre me pasa en la sala, tengo un niño que no lee ni escribe y está sumamente atrasado. Durante la clase se da vuelta, camina, se para, molesta a sus compañeros, qué sé yo, hace otras cosas, las que no vienen al caso. La profesora me dice a mí, ¿qué hacemos con este niño? Yo le digo, pero ¿en qué etapa del desarrollo de la lectoescritura se encuentra? Porque claramente las tareas que tú estás colocando están fuera o lejos del alcance del proceso que él lleva. Cuando logramos que este niño logre el aprendizaje de la lectoescritura dentro de la sala, tenemos a un niño que logra implicarse físicamente en el aprendizaje. No solo está interesado en la tarea, sino que además está trabajando activamente en la construcción de sus esquemas mentales, ¿cierto? Y por lo tanto, la actividad corpórea del niño también varía, también cambia. Por eso es que es importante comprender que si yo bien explico ciencias, matemáticas, lenguaje o trabajo en educación física de forma segmentada para enseñar, esto es necesariamente un solo cuerpo integrado. O sea, yo solo le enseño a un niño que integra todos estos conocimientos. Así entonces me quedo con la misma cita de Gregorio Luri, que el buen maestro descubre la mejor versión de cada uno de sus alumnos. Eso sería hasta ahora. Espero no haberlo hecho demasiado rápido y espero que haya sido de su agrado. Perfecto, muchas gracias, Jacqueline. No sé si me escuchas. ¿Sí? ¿Te Sí, escuchas? ya, perfecto. Muchas gracias por tu presentación. Acá en el chat tenemos una pregunta de Ángel que Ujú. la voy a leer para que ¿Ya? ahí la puedas responder. Jacqueline dice, ¿hasta qué punto es posible equilibrar la diversificación del aprendizaje con las demandas curriculares y los tiempos limitados en el aula? Sí, esa es una gran pregunta. Lo digo honestamente porque no soy yo la dueña de la estructura del desarrollo del aula, ¿cierto? El profesor se encuentra constantemente en esta dicotomía entre lo que le exigen a él como persona que traslada el currículum a la sala de clase con la diversificación que tiene dentro de la sala. Y la verdad es que desde neurociencia lo que se dice que el aprendizaje o la enseñanza o el proceso de aprendizaje debe ser lo más individualizado posible. O sea, si yo detecto que mis alumnos o mis estudiantes tienen diferencias para aprender, lo que tengo que hacer como especialista en didáctica, en la área que sea, lenguaje, matemática, es trabajar en estrategias que puedan llegar a la máxima cantidad de alumnos que yo tengo, ¿ya? Eh, no hay un límite para diversificar. ¿Ya? Aquí lo importante es diversificar en función del logro de los aprendizajes de mis estudiantes. ¿Hacia dónde voy con esto? A que lo que importa realmente es a que mi alumno aprenda, no a que el currículum esté por sobre las necesidades del estudiante. Porque no saco nada con tratar de trabajar con niños que no saben leer un currículum que está demasiado elevado para ellos. No me puedo saltar procesos ni etapas, ¿ya? Hasta ese punto. O sea, la enseñanza, y todos dicen que tiene que llegar a ser lo más diversificada e individualizada posible. Para eso está la didáctica. Para eso uno aprende las didácticas de las asignaturas en las cuales son todos especialistas, supongo yo. Perfecto. Muchas gracias, Jacqueline, por tu respuesta. Y aprovecho la instancia para comentarles que tenemos ahí una oferta importante de programas de posgrado, donde les voy a compartir en este momento la página. Por favor, ahí me avisas tú, Jacqueline, si es que se puede visualizar. Eh, Igual les voy a dejar el link, se Ujú. visualiza, perfecto. Les voy a dejar el link para que puedan revisar, porque
como esta temática que nos menciona Jacqueline, que nos expuso, la vamos a encontrar también en los diplomados que tenemos de la Escuela de Educación Diferencial, pero acá está toda la página de oferta que tenemos de la Facultad de Educación, ¿ya? Y otros. Entonces, la idea es que también puedan ahí revisar y estamos justo en proceso de inscripción y matrícula para el periodo 2025, ya para el primer semestre del 2025. Y la idea es que obviamente entren, descarguen ahí los brochures y puedan solicitar la información que requieran. Ya, ahí en el chat les voy a mandar el link de la página para que la puedan revisar en detalle y solamente agradecer la participación de todos los asistentes. Con posterioridad, después Fernanda, que es la coordinadora de los programas de posgrado, va a enviar un correo con toda la información en detalle y también podemos adjuntar la presentación de Jacqueline para que ustedes la puedan ahí tener. ¿Ya? Así que agradecer también a todos los asistentes y obviamente a Jacqueline Garrido, nuestra académica y parte de los programas de posgrado de la escuela. Así que muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Nos Muchas vemos. gracias. Chao, chao. Adiós.